Muy buenos días con todos. Vamos a hacer un repaso de los temas 5, 6, 7 y 8. El tema 5, características de los seres vivos. Sabemos que los seres vivos es una porción limitada de materia orgánica con características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales? Complejidad, metabolismo, relación, homeostasis, crecimiento, reproducción y evolución. Vamos a ver de qué se trata la complejidad. Un ser vivo se organiza en 3 niveles. Esos niveles son nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. En el nivel químico es un nivel microscópico, abiótico, conformado por bioelementos, biomoléculas simples, macromoléculas y asociación supramolecular. Los bioelementos son los elementos que están presentes en los seres vivos, como por ejemplo el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Las biomoléculas simples son las moléculas formadas por estos bioelementos, que pueden ser el agua, el dióxido de carbono, entre otros. Las macromoléculas son la unión de biomoléculas, como por ejemplo las proteínas, los glúcidos, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos, entre otros. Y las asociaciones supramoleculares son la unión de estas macromoléculas, como por ejemplo los virus. En el nivel biológico es la característica de un ser vivo, cómo está formado un ser vivo, comenzando por la célula, que es la unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser vivo. Esa célula se conforma para formar los tejidos, que no es más que la unión de células y tienen funciones características, como por ejemplo el tejido óseo, tejido sanguíneo, entre otros. Los órganos son los conjuntos de tejidos, que como por ejemplo son el corazón, el pulmón y los riñones. Los sistemas son la agrupación de los órganos, como por ejemplo el sistema digestivo, sistema nervioso, entre otros. Y el individuo es la integración anatómica de todos estos sistemas, como por ejemplo un perro, un león o un árbol. En el nivel ecológico tenemos a la población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. El nivel ecológico es cómo se va a integrar ese individuo y la agrupación principal es la población, es la agrupación de individuos en un lugar determinado. La comunidad es el grupo de poblaciones de esos individuos. Los ecosistemas son la unión de esas comunidades y está determinada por su medio ambiente. Los biomas es la relación entre la flora y la fauna con diferentes ecosistemas. Y la biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Como segunda característica tenemos el metabolismo. El metabolismo no es más que un conjunto de reacciones químicas que suceden en el organismo. Sus tipos son anabolismo y catabolismo. En el anabolismo se forman moléculas complejas a partir de simples y requiere gasto de energía. Y en el catabolismo se rompen moléculas complejas y se obtienen moléculas simples. La tercera característica es la relación, es la capacidad que tiene un ser vivo de responder. La relación es la capacidad de un ser vivo para responder a estímulos de medio ambiente y se da por irritabilidad, que es la respuesta a un estímulo momentáneo, por adaptación, que es la respuesta a las adversidades del medio ambiente mientras un estímulo permanente, y el movimiento es la respuesta más observable de un ser vivo frente a un estímulo. La cuarta característica es la homeostasis, que no es más que el equilibrio interno, el cual garantiza el buen funcionamiento del organismo. Se debe mantener siempre constante. La quinta característica es el crecimiento, que es el aumento de volumen de la masa celular. La reproducción es la sexta característica, que puede ser asexual y sexual. En la sexual se necesita solamente un solo progenitor, no se requieren gametos. Y la sexual se requieren dos progenitores y se requieren de dos gametos, como son el óvulo y el espermatozoide. Y por último, la séptima y última característica es la evolución. La evolución no es más
que el cambio en la carga genética de una población a través del tiempo. Hablemos ahora de la nutrición. La nutrición es el proceso biológico por el que los organismos asimilan los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. Los tipos de nutrición son autótrofa y heterótrofa. La autótrofa es la que lleva a cargo los organismos que producen su propio alimento. Y la heterótrofa es la que llevan todos aquellos organismos que necesitan de otros organismos para vivir. Y son todos aquellos que deben alimentarse de las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Clasificación de los alimentos. Lo vamos a clasificar según su función. Según su función, los alimentos pueden ser constructores, energéticos y protectores. Los constructores son las proteínas. Y estas proteínas las podemos encontrar en los siguientes alimentos: en la carne, los huevos, pescado, leche y menestra. Los alimentos energéticos son aquellos alimentos que proporcionan energía y son los glúcidos y los lípidos. Dentro de los glúcidos tenemos a las cereales y arroz, entre otros. Y los lípidos son los aceites y las grasas que consumimos. Los alimentos protectores son las vitaminas y los minerales. Son aquellos que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y las vitaminas y los minerales los encontramos en las frutas y las hortalizas. Hablemos un poco sobre la citología. La citología es la ciencia que estudia a la célula. Vamos a ver un poco de historia sobre la célula. En 1665, Robert Hooke avista por primera vez las primeras células en una laminilla de corcho. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo. En 1839, Sladen y Schwann proponen la teoría celular. Y en 1858, Rudolf Virchow dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Qué es la célula? Es la unidad anatómica, fisiológica, genética y funcional de todo ser vivo. ¿Cómo se clasifican las células? Por los siguientes criterios: por su nutrición y por su evolución. Por su nutrición la vamos a clasificar en autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Las heterótrofas son las células que sintetizan su propio alimento. Las heterótrofas son las células que consumen los alimentos sintetizados por las autótrofas. Y las mixótrofas son las células que, de acuerdo a las circunstancias de su vida, realizan síntesis o consumos de alimentos. Por su evolución, la célula puede ser procariota y eucariota. La procariota es la más simple, son las primeras que existieron y solo están presentes en bacterias unicelulares. Carecen de membrana celular y otros organelos, y su pared está formada por peptidoglucano. La célula eucariota es la célula típica de todos los organismos pluricelulares. La mayoría de los organismos la tienen. Existe en el reino animal y vegetal. Partes de una célula eucariota. Las partes de la célula eucariota es envoltura, citoplasma, membrana plasmática y núcleo. La envoltura no es más que un agregado supramolar y tiene constitución glucosídica. Está presente en las algas, los hongos y los vegetales. La envoltura en la célula animal se llama glucocáliz y en la célula vegetal es la pared celular. La membrana citoplasmática es una estructura que envuelve el citoplasma. Es lipoproteica y permeable y selectiva. Ella presenta 5 funciones: transporte, comunicación, reconocimiento celular y comparte mentalización. Ella participa en los procesos de intercambio de materiales con gasto o de energía. El citoplasma es un fluido coloidal formado por agua y otros solutos orgánicos. Y el citoplasma se encuentran todos los organelos de la célula. Y por último, el núcleo es la estructura de las procariotas. Contiene el material genético y controla las principales funciones de la célula.
tejido epitelial y conectivo. El tejido epitelial es la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y además nos protege de los peligros de nuestro entorno. El epitelio está formado por una o varias capas de células unidas entre sí, puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades. Funciones del tejido epitelial. Cumple funciones de protección, excreción, secreción de sustancias, absorción de sustancias, recepción sensorial y transporte. Se clasifican en epitelio simple o monoestratificado. Está formado por una sola capa de células y puede ser de tres tipos: epitelio plano simple, epitelio cúbico simple y epitelio cilíndrico simple. La segunda clasificación es el poliestratificado. Este está formado por varias capas de células y está ubicado en zonas de alto desgaste del cuerpo. El polimorfo reviste las vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. También se llama de transición o transicional. El tejido conectivo. El tejido conectivo también es llamado conjuntivo. Es el conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesenquima embrionario originado del mesodermo. Sus componentes principales son sustancia fundamental y la fibra. La sustancia fundamental es un material translúcido, espesamente hidratado y de consistencia gelatinosa. Y las fibras que los componen es la matriz intercelular, que puede ser de varios tipos, como las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las células que los componen son los fibroblastos, que participan en el proceso de cicatrización, los adipocitos, son células que almacenan grasa, los macrófagos que realizan fagocitosis, los glóbulos blancos, que también son llamados leucocitos y producen anticuerpos, y la stem cell o célula madre, que se convierte en otro tipo de células llamadas mesenquimales. Las clases de tejido conectivo son tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. El laxo se caracteriza porque presenta células y componentes extracelulares de la matriz de la proporción. Y el tejido conectivo denso, también llamado fibroso, puede adoptar dos tipos básicos: tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso irregular. Te dejo entonces con la siguiente clase para repaso y como práctica para el examen. Nos vemos hasta la próxima clase.